Hola Buscaglorias, bienvenido una vez más a otro video de tu canal de Warhammer Underworlds. Yo soy Acero y hoy te traigo un video tutorial a petición popular sobre el análisis y consejos para jugar bandas. Sin más dilación, vamos con ello. Gracias a la preciosa comunidad que se está formando, hoy nos centramos en todas las bandas de la tercera temporada, la de Beastgrave, las cuales suman un total de 10 bandas. Como ya conocen la mecánica, explicaremos un poquito del lore de cada una de ellas, daremos una pequeña explicación de qué estilos de juego se suelen dar con la misma y analizaremos sus fortalezas y desventajas. Rapaces de Grarrak. Los Gorking de los rapaces de Grarrak odian a todo lo que es puro con una vehemencia bestial que no conoce ni la razón ni la moderación. Su objetivo principal consiste en derribar las trampas de la civilización y arruinar la belleza y el orden donde quiera que lo encuentren, para dejar solo a su paso el caos y los restos sangrientos. Tras abrirse camino cubierto de sangre desde las profundidades del bosque mordedor hasta las colinas retorcidas, esta manada de bestias se ha adentrado en los túneles de tumba de bestias en busca de nuevas víctimas a las que desmembrar y maravillas que romper en pedazos. Rapaces de Grarrak. Esta banda es una banda numerosa, se suele jugar controlero flex porque digamos que tiene muchísima movilidad, tiene capacidad de adaptarse a la situación de cada partida, tiene miniaturas un tanto prescindibles y tiene una bestialidad de guerrero que mete 3 daños sin estar inspirado. Entonces, estamos hablando de una banda genéricamente flex. Lo malo que podría tener esta banda es su sistema de defensa y el pool total de vidas. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es cómo se inspira esta banda. Pues esta banda se inspira cuando hay 2 o más enemigos fuera de combate. Si te gustan los retos, esta es tu banda. Bandada del Lady Harrow. La todopoderosa Mirmorn Banshee llamada Lady Harrow hace mucho tiempo que recibió el encargo de Nagash de dar caza a los intrusos de la ciudad espejada. El gran nigromante la maldijo con un anhelo desesperado de energía arcana, por lo que busca hechiceros y brujas con especial denuedo. A Lady Harrow le acompaña en su misión una escolta de Banshees, las cuales comparten su obsesiva necesidad de sustento mágico. A las órdenes de Nagash, trataron de alimentarse de los necios Stormcast Eternals que osaron hollar la prisión de Nagash. Su compulsión los llevó a perseguir a sus víctimas en las cavernas de tumba de bestias, donde hallaron un sinfín de nuevas sensaciones. Tal es la maldición del Señor de los No Muertos que jamás saciarán su hambre. La bandada de Lady Harrow. Wow. Es una banda muy jugada en esta última temporada, chocando un poco con esa meta tan agro que se ve desde el TSChan. ¿Por qué se juega tanto? Es una banda con 4 miniaturas, con muy buena movilidad y con no tan buen PG. Vamos a recordar que van todas a espadas, por lo tanto sabemos que es un poco más difícil de llevar a cabo un ataque exitoso. ¿Pero qué tiene bueno esta banda? Tiene unas cartas únicas de su banda, son buenísimas. Tiene unos objetivos relativamente fáciles de conseguir y estas miniaturas, cuando se ponen en formación defensiva, son un verdadero quebradero de cabeza. Esta banda se inspira cuando acaba una activación tras haber pasado por el mismo hexágono
que ocupaba un guerrero enemigo. Condenadores de Ironsoul. Wayne Ironsoul es una formidable agente de la Cámara Sacrosanta. Ironsoul y sus compañeros, Tavian de Sarnasus y el temible Brodus Blightbane, son Sequitors de los Hammers of Sigmar, la primera y más afamada Tormenta del dios Rey Sigmar. Estos especialistas canalizan la tormenta mágica de Azyr a través de su armamento. Están entrenados para luchar contra lo etéreo y lo demoníaco, pero tras extraviarse en los confines de Dreadfine, hasta ellos han topado con una prueba insalvable. Durante mucho tiempo buscaron la forma de romper sus mecanismos y librarse de su cruel agarre, y creyeron que en su búsqueda fue exitosa cuando finalmente pisaron las cavernas de Gur, estas cubiertas de charcos de sangre. Por desgracia, Tumba de Bestias pronto demostraría no ser más que otra trampa. Condenadores de Ironsouls. Es una banda relativamente defensiva debido a varios factores. Es una banda élite, solo consta de 3 guerreros, los cuales tienen una movilidad muy reducida. Es una banda defensiva porque tiene una defensa bastante buena y una vez que se inspiran, pasan todos a defender a 2 escudos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esta banda solo tiene rango 1, por lo tanto hay que tener cuidado a las bandas que tienen alcance. Esta banda se inspira cuando en sus tiradas de defensa sacan mínimo un crítico en su dado. Machacantes de Morgok. Morgok y su turba de brutos Ironjawz cazaron y lucharon en tiempos contra la mayor presa que pueden encontrar en los páramos desolados de Gur. Ya se abalanzaron sobre necrófiles espinosos o pelearan contra los guerreros de la tormenta de Sigmar, los Crushas de Morgok buscaban las presas más poderosas en nombre de su deidad belicosa, Gorkamorka. Mientras deambulaba por una llanura alfombrada de huesos antiguos, el jefe Ironjawz oyó a la lejanía el estruendo de una batalla. Fueron en pos del ruido a través de la vegetación hasta encontrar Tumba de Bestias. El triquitraque provenía de los túneles de la montaña. Espoleados por una energía del Wag que no haría sino aumentar tras cada conflicto, el jefe condujo a sus compinches a la caverna para obtener gloria a ojos del gran dios verde. Los Machacantes de Morgok son una de las bandas más jugadas y que están más fuertes en el meta actual. Es una banda élite de 3 miniaturas, las cuales no tienen una gran movilidad, pero que lo compensan ampliamente con su hambre de sangre. Es una banda muy pegona, con un pool de vidas tremendo y con una versatilidad a la hora de golpear, donde pocas bandas brillan tan bien. Tienen una mecánica especial de inspiración. Cuando cada guerrero consigue 2 tokens de WAG, este guerrero se inspiraría. Pacto afilado de Morgaeth. Morgaeth la ensangrentada y su séquito asesino fueron enviados a Tumba de Bestias por Morathi, en busca de un fragmento de Khaine escondido durante mucho tiempo. Sendas sombrías las llevaron a la montaña, e inmediatamente supieron que su objetivo andaba cerca. ¿Qué otra cosa explicaría las visiones de matanza y los ecos de la batalla que acechaban las profundidades megalíticas de la Tumba de Bestias? En realidad, sin embargo, su búsqueda fue un engaño, pues Morathi sabía que no había ningún fragmento en la montaña. Morgaeth había cuestionado a su señora en presencia de terceros, y la enviaron a Tumba de Bestias por semejante muestra de temeridad. Mas este fue un mal castigo para la reina bruja. Los filos de Khaine hallaron muchas ofrendas para el señor del asesinato en los antiguos salones de la montaña, y su dedicación aún puede permitirles escapar de las garras de Tumba de Bestias. Pacto afilado de Morgaeth. Pacto afilado es una banda un tanto difícil de llevarse, tanto por su pool tan pequeño de vida total y por su sistema de defensa. También
tenemos que tener en cuenta que el sistema de inspiración de esta banda es un tanto complicado, siendo esta la cual que todas las guerreras se inspirarían en tercera fase o cuando nuestra líder está viva y matamos a un guerrero enemigo, nuestra líder decidiría qué guerrera se inspiraría. Tenemos una banda que consta de varias miniaturas muy pegonas a la hora de ponerles mejoras y que pueden dar un susto a los guerreros con mucha vida o que nos esperan un gran golpe. Despojos de gusano. La hechicera Fécula Flyblown estaba lejos de Tumba de Bestias, inclinada sobre un caldero maltrecho, cuando interpretó una señal en el vapor que se alzaba de su interior. Vio una maldición de infinita esterilidad en la que nada permanecía muerto el tiempo necesario para pudrirse, y se deshacían a perpetuidad los efectos de entropía. Horrorizada, Fécula añadió ponzoñosos ingredientes a su potaje hediondo con la esperanza de que granjease la ayuda de Nurgle para frenar la expansión de tamaña no plaga. Atraído por semejante rancidad, un monstruoso gusano dragón salió a la superficie desde su morada subterránea y engulló enteros a la hechicera y a sus dos guardaespaldas favoritos. Este ser se abrió paso hasta verse incapaz de digerir el ruidoso estofado de Fécula. Asomó en Tumba de Bestias, donde regurgitó al grupo entre vómitos humeantes. Juntos, los despojos de gusano están decididos a curar la maldición que atenaza el centro de la montaña, extendiendo la mugre que tanto adora su deidad. Despojos de gusano. Esta banda es una banda genéricamente defensiva. Obviamente es de élite porque tiene 3 guerreros y vemos que tiene unas mecánicas de poca movilidad, pero que brillan cuando les toca defenderse. Todas las miniaturas tienen una reacción en defensa, que es que cuando un ataque que les entra es exitoso, si han sacado 1 o más escudos en su tirada de defensa, reduciría tantos daños como escudos han sacado en su tirada. Otra de las cosas que podemos ver es que hay 2 guerreros que tienen alcance en sus ataques, cosa importante y a tener en cuenta. Esta banda se inspiraría cuando 3 o más guerreros enemigos están fuera de combate y o tienen 1 o más marcadores de herida. Tramperos de Rothorn. Rothorn y su grupo de sospechosos habituales iban adelantados a su Alfrostum, cuando al Icebrow Hunter alcanzó el olor de lo que pensó eran presas en abundancia, unas bestias situadas a cierta distancia en la dirección que llevaban. La partida de caza siguió la pista con decisión, y esta les condujo a una serie de túneles serpenteantes. La leyenda de Tumba de Bestias es conocida entre las mascatribus Ogor, y Rothorn no tardó mucho en caer en cuenta de que sus pasos lo habían llevado al vientre de tan infame montaña. No había comida en las cavernas con eco, solo un purgatorio infinito de hambruna y muerte. Una vez el cazador hubo descargado su frustración inicial con docenas de otras víctimas de la Tumba de Bestias, Rothorn se puso a hallar una salida acompañado por su escolta que siempre lo acompaña. Tramperos de Rothorn es una banda también muy fuerte últimamente, básicamente porque es una banda que se circunda prácticamente toda su táctica a su líder, nuestro gran ogro cazador Rothorn. Vemos que es una banda con una movilidad de 2 miniaturas, tanto el líder como Thrafnir, nuestro dientes de sable, una movilidad bastante amplia. Sin embargo, los goblins no tienen demasiada movilidad. Es una banda muy flex. Podemos llevarla tanto defensiva, como controlera, como agresiva. Y además, tenemos un sistema de ataque por parte de nuestro líder que hace las delicias de toda persona que le gusta el agro. Tenemos ataques a rango, tenemos ataques
a distancia 1 muy fuertes. Así que ten mucho cuidado con esta banda. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es cómo se inspira esta banda. Esta banda se inspira cuando hay un enemigo que muere adyacente a tu líder. Polimbramantes de Ripa. Entre las Githmob no es delito lanzar un desafío de liderazgo tratando de apuñalar a tu Githloth por la espalda. Pero no es aconsejable fracasar. Cuando a Ripa Nakbath se le torció su propio pulso por el poder, se impuso un rápido exilio en vez de la muerte a la que sin duda se habría enfrentado de haberse quedado. Sus dos mejores chicos, David y Men-Ai, lo acompañaron por ser culpables, por asociación y por su lealtad. Abatido, pero no derrotado, Ripa ha llevado a sus compañeros amotinados y gruñones a tumba de bestias en busca de la brillante rebanadora que vislumbra cada noche en sus sueños. Si empuña esa arma, Ripa podría regresar a su tribu y hacerse con el mando entre los cadáveres decapitados de sus antiguos rivales. Polimbramantes de Ripa es una banda obviamente agresiva y de élite, ya que contamos con 3 miniaturas. ¿Qué es importante saber de esta banda? Es una banda con muchísima movilidad y unas reacciones bestiales, tanto en su capacidad destructiva como en su cantidad de ataques que pueden llegar a hacer al cabo de una partida. Su sistema de inspiración es un tanto peculiar, tiene 2 sistemas diferentes. Una, cuando nuestro líder obtiene 2 mejoras, automáticamente nuestro líder se inspiraría. Y el otro sistema de inspiración es para sus 2 acompañantes, que es que cuando Ripa es objeto de un ataque, los 2 acompañantes se inspirarían. Es muy importante tener en cuenta las reacciones con esta banda, porque hay muchas cartas que se juegan como reacción y los lobos que acompañan a los goblins también efectúan un ataque con su reacción. Cacería salvaje de Scythe. Scythe y sus compañeros veneran a Kurnoth, dios de la caza y aliado caído en desgracia de Alariel, diosa de la vida. Son seres fieros y salvajes, avatares espirituales de la naturaleza en su estado más primitivo. Sin embargo, la nobleza atempera el salvajismo de los Kurnothi, pues no solo dan caza a los portadores de la ruina que profanan el nombre natural, y persiguen sin piedad los pasos de sus enemigos para acabar con ellos y eliminar su mácula de los reinos mortales. La banda de Scythe busca restaurar todo lo que se arruinó durante la Era del Caos, un objetivo en el que se muestran muy despiadados. Cacería salvaje de Scythe es una banda completamente agresiva. ¿Por qué? Porque lo importante a tener en cuenta para inspirar esta banda es que cada guerrero se inspiraría cuando al finalizar una fase tiene un marcador de carga. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta de esta banda es que tiene una gran movilidad a cambio de tener un pool de vidas total un poco corto. Con esto queremos decir que las miniaturas que jugaríamos no tienen mucha vida y tienen un sistema de defensa no muy fiable. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que todas sus miniaturas pueden llegar a ser un quebradero de cabeza a la hora de golpear. Con esto me refiero a que todas pueden llegar a dar un gran susto a cualquier otra banda. La Guardia Torva. Los ghouls de los Flesh Eater Courts sufren el engaño compartido. Lejos de ser monstruosos necrófagos, en realidad son caballeros nobles y hombres de armas dedicados. Lo mismo ocurre con la Guardia Torva, que cabalga a las órdenes de la bestia degenerada a quien perciben como el heroico duque Trakmarrow. Provenientes de un reino desolado y arruinado al norte, la Guardia Torva acude a matar a la entidad que creen que acecha en mitad de la tumba de bestias. Después de todo, no pueden arriesgarse a dejar que este ser terrible amenace sus cosechas o a sus campesinos.
Entre gruñidos guturales, los ghouls de la Guardia Torva recorren los túneles, siendo ellos unos cazadores espantosos en busca de su monstruosa presa. La genial Guardia Torva. Guardia Torva es una de las bandas controleras más jugadas de Peacegrave. Y también no deja de verse hasta en Dirtchan. Así que merece la pena echarles un ojo, probarlas y ver qué tal funcionan. Es una banda, como se puede observar, con muchísimas miniaturas, las cuales todas, salvo una, pueden controlar objetivos. Es una banda con unas reacciones tremendas de movimiento y una habilidad, si nuestro líder está vivo, que es la delicia de todo el mundo. ¿En qué consiste? En que todos nuestros Crypt Ghouls pueden ser revividos por nuestro líder, tanto por alguna carta de gambito como al empezar una ronda. Por lo tanto, vemos que es una banda que quizás no defienden muy bien, tampoco tienen un pool de vidas muy grande, pero que tienen una movilidad y una capacidad de esparcirse por todo el terreno inmensa. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que hay dos miniaturas. Obviamente, aparte del líder, tenemos a nuestro queridísimo Griswell, que ya solo sin inspirarse mete 3 daños de golpe. Si te gusta el control, no puedes dejar de probarla. Gracias por quedarte hasta aquí, buscadores. Te espero en el próximo video y recuerda escribir abajo en los comentarios qué te ha parecido este tutorial y si te has quedado con alguna duda. Como seguro ya sabes, si te gusta este contenido, no te olvides de ponerle el dedito arriba y activar la campanita. Ya que parece mentira, pero a los creadores de contenido como yo nos sirve de muchísimo. Y sin más, Acero se despide. Abrazos, mucha gloria y múltiples críticos para todos.